o un poco confuso el hecho de que se solicite el permiso. Creo que no vale la pena extenderse mucho más. Hay más personas que tomarán la palabra, pero debo decir que discrepo de la buena intención que se ha supuesto en algunas de las colecciones. Indudablemente que habrá coleccionistas de buena intención. Pero tomando esto como principio, lo único que se logra es dejar un campo abierto a varios pseudocoleccionistas que son los que tienen más interés en mover y comerciar de hecho las piezas. De paso debo decir, aunque no me corresponde ni es una discusión ni nada por el estilo, que cuando se habló, ya no sé dónde tengo la nota, cuando el licenciado Ramírez Horta de la Asociación Nacional de Coleccionistas nos dice en el punto 6 de su exposición que el mercado de los compradores mexicanos se ha restringido y que los compradores clandestinos extranjeros han tenido para sí todo el mercado y que ha aumentado la salida de piezas. Sinceramente, yo me pregunto cómo puede saberse o en qué forma se puede saber que ha aumentado el número de piezas respecto al índice comparativo o algo por el estilo, salvo que se tuviera desde luego un control de este tipo, que no quiere suponer ni mucho menos en la Asociación Nacional de Coleccionistas, aunque desde luego alguien puede agregarse a ella siendo la mayoría de buena fe y obrando él de no tan buena fe. Muchas gracias, creo que es todo lo que vale la pena opinar. C. Presidente. Tiene la palabra el arqueólogo Román Piña Chan, presidente de la Sociedad Mexicana de Antropólogos Profesionales. C. Román Piña Chan, respetables miembros de la Cámara de Diputados, distinguidos concurrentes a esta sesión. La Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales considera que la Ley sobre Protección de Zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, que es como debería llamarse, debe estar ajustada a la realidad actual a efecto de que sea el medio perfecto y práctico de legislar sobre bienes culturales del pueblo de México, quien tiene la obligación y el derecho de velar por su patrimonio pasado y presente. Por ello, el objeto de esta ley es de interés nacional y sus disposiciones de orden público, y es de utilidad pública la protección, conservación, restauración, mejoramiento, estudio, divulgación y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos históricos y artísticos. En relación con la protección del patrimonio cultural, hay que decir que el problema de saqueo y la destrucción de monumentos arqueológicos son muy viejos. Comenzó con la conquista y se continuó con el interés hacia las antigüedades. Por el incremento de las colecciones particulares y de estudio, por los hallazgos accidentales, por las obras públicas y privadas, por la ignorancia de los hombres del campo y el desconocimiento de las leyes de la importancia de los monumentos, por el afán de lucro de ciertas personas y otros factores. Esos factores siguen actuando todavía, tanto en el campo arqueológico como en el histórico y artístico, y es necesario prever en la nueva ley la forma de reducirlo al máximo, enfocándolo con un sentido realista. Por ello, la aplicación de la ley corresponde al presidente de la República, al secretario de Educación Pública, al secretario del Patrimonio Nacional, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a las autoridades y dependencias federales en los campos de su competencia, pero debe obtenerse la colaboración de las autoridades estatales, de los comisariados ejidales, asociaciones culturales y, en suma, de todos los mexicanos. En este sentido, el Ejército Nacional debería, por la ley, a petición y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, proporcionar la mayor ayuda posible en esta tarea. Colaborar en la protección y zonas de monumentos arqueológicos tanto para frenar los saqueos y destrucciones como para contribuir a la exploración de ellos, y para el efecto podría formarse un cuerpo de protección arqueológica adiestrado e ideado por técnicos del INAH a efecto de incorporar de inmediato a unas 20 o 25 zonas clave de cada entidad para estudio y reconstrucción futura, con lo cual se tendría, junto con las 100 zonas
que ahora protege esa institución, unas 500 zonas representativas de culturas que florecieron en esos estados. Y esas zonas clave, con sus 4 o 5 guardianes del ejército, sujetos a las instrucciones del INAH, servirían como puntos de enlace con las zonas intermedias o cercanas a los cuales se podría recurrir en caso de algún saqueo. A su vez, el INAH debía dividir al país en regiones arqueológicas, a efecto de establecer en estados clave oficinas regionales con personal profesional, técnico, administrativo y manual suficiente para atender las denuncias de saqueos, el registro de colecciones, la exploración de zonas, los hallazgos accidentales, etc., a la vez que desarrollar una campaña protectora de los bienes culturales a través de juntas vecinales, asociaciones campesinas, clubes y grupos de excursionismo, maestros, estudiantes, etc., que se conviertan en auxiliares de esta tarea nacional. Junto a ello, se hace necesaria una campaña nacional de protección del patrimonio cultural a través de radio, televisión, periódicos, revistas, cine, etc., que despierte el sentimiento y el interés por la custodia y conservación de los monumentos, a través de una hoja lección de civismo que se incluya en todos los textos gratuitos mediante carteles y volantes atractivos que lleguen a las comunidades más apartadas a través del magisterio y de todas las autoridades, misiones de estudiantes de antropología que orienten a las comunidades, la educación extraescolar y también a través de un curso obligatorio de antropología general para las preparatorias y normales, a efecto de que los futuros profesionistas, técnicos y maestros tengan conciencia de este problema y se conviertan en promotores para la custodia del patrimonio cultural de México. Puesto que buena parte de las tierras están en posesión de ejidatarios, por reglamento y a través de sus comisariados, debería establecerse la obligatoriedad de entregar las piezas que hallaren accidentalmente y de cuidar y proteger contra la destrucción y el saqueo los monumentos y también obligar a los propietarios de terrenos donde hay monumentos a conservarlos y aún a contribuir a su restauración, eximiéndolos de sus impuestos prediales de acuerdo con su contribución y otorgándoles otros estímulos. También deberían de fijarse las obligaciones de los organismos gubernamentales, federales, estatales y municipales, de los organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, etc., y de los contratistas a efecto de que con cargo a las propias obras cuenten con antropólogos titulados, ayuden económicamente en los rescates de arqueología, entreguen las piezas halladas accidentalmente, conserven los monumentos, etc. En la manera de proteger el patrimonio cultural de México, deberían imponerse obligaciones y responsabilidades a todas las autoridades para redoblar la vigilancia aduanal, estimular a los que cuidan y entregan cosas halladas por accidente, y no aceptarse la propiedad particular de los bienes muebles arqueológicos cuya propiedad es de la nación, lo mismo que suprimir el coleccionismo, el comercio, eliminar la venta de bienes muebles que procedan de inmuebles y proteger las obras artísticas contemporáneas, al muralismo mexicano y a los monumentos históricos. El coleccionismo puede a veces ser bien intencionado y traducirse en enriquecimiento de museos. Hay que enfatizar que detrás de cada pieza arqueológica hay una destrucción, una pérdida de datos o documentos que son necesarios para el conocimiento de la historia cultural del México prehispánico, con lo cual el coleccionismo, al fomentar la demanda, contribuye en su mayor parte a la destrucción y a las excavaciones clandestinas y saqueos. La arqueología necesita encontrar los objetos y restos materiales en su contexto, la mayor cantidad posible. Necesita de las estelas, dinteles, jambas, pinturas murales, etc., estudiadas en los inmuebles a que pertenecen. Necesita estudiar las ofrendas con los entierros estudiados, y mucho de ello no se puede realizar porque el saqueo destruye esas evidencias.
por ser la arqueología una disciplina científica que requiere de esas evidencias y el coleccionismo una especie de pasatiempo que contribuye a la destrucción de ellas, es porque pedimos la abolición del comercio de los bienes arqueológicos. Pero puesto que en el pasado y ahora la ley prevé el uso o usufructo de monumentos muebles arqueológicos mediante registro y aun la transferencia de los derechos registrados, podría alentarse a los coleccionistas para que financien exploraciones arqueológicas con personal profesional y pudieran obtener en posesión piezas no únicas, lo cual beneficiaría al Estado y a ellos. Y puesto que existe una Asociación Nacional de Coleccionistas, esta podría ser el canal para la constitución de una sociedad de amigos de los museos, la cual facilite piezas para exhibir temporalmente, done piezas, proporcione fondos para exploraciones, permita el estudio de las colecciones, etc., a cambio de peritajes, reconstrucciones, fotografía, visitas guiadas a los museos y a las zonas arqueológicas, a los monumentos históricos y otros estímulos, y aun contemplar la posibilidad de que se construyan museos asociados del Estado y de los particulares en los que se exhiban colecciones especiales que muestren el desarrollo de las medidas del tiempo y los conocimientos matemáticos, la técnica alfarera y su evolución, el desarrollo de la indumentaria y los adornos, etc., desde los tiempos prehispánicos. En relación con esta colaboración entre el coleccionista y el Estado, tenemos el aspecto de la recuperación de bienes culturales. Y en este sentido creemos que el plazo para el registro debe establecerse con la presentación o por solicitud escrita con la estipulación del número de piezas y una vez terminado el plazo, considerar a las futuras colecciones como bienes de la nación, irrecuperables, puesto que éstas no pueden proceder sino de saqueos. No debe permitirse el comercio, y menos la existencia de comerciantes en bienes arqueológicos, ni de los históricos procedentes de inmuebles. Pero puede existir el registro de comerciantes en obras artísticas contemporáneas y de producciones. La ley debe considerar aspectos como la prioridad del Estado para adquirir obras artísticas contemporáneas antes de que salgan al extranjero, que no sigan saliendo para exposiciones en el extranjero las piezas únicas que se exhiben en nuestros museos, sino objetos de menor categoría, y el castigo por falsificación de obras artísticas contemporáneas. Debería contemplar la apertura de créditos a ciertas comunidades donde haya zonas arqueológicas importantes para instalar paradores, restaurantes, refresquerías, mercados de artesanías, etc., lo cual redundaría en beneficio de ellos, en la conservación de la zona mediante la aplicación de parte de las ganancias. El incremento de los monumentos muebles que otorga el Estado debe servir para enriquecer a los museos estatales, zonales y de otra índole ya existentes para crear nuevos museos, para canjes con otras instituciones científicas y museos extranjeros y para exposiciones viajeras y volantes que lleven la cultura a todo el pueblo de México. Y debo enfatizar la necesidad de que el Estado proporcione los medios económicos suficientes a los institutos correspondientes, a efecto de que puedan desarrollar una labor eficiente, aumentando su personal con mejores salarios y empleando a los mejores profesionistas para que no se pierda la inversión que se hace en esa preparación. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debería hacerse efectiva su autonomía y descentralización, a efecto de que al incrementar sus ganancias por venta de publicaciones, postales, réplicas, visitas a los museos y zonas, donaciones, etc., estos constituyan un fondo propio que, administrado autónomamente, permita atender su creciente desarrollo y necesidades, sin perjuicio de la vigilancia hacendaria que garantice la correcta aplicación de los recursos. Solo así el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el de Bellas Artes podrían cumplir con las responsabilidades que la ley señale, podrían contar con comisiones que calificaran la autenticidad de piezas y obras artísticas, que realicen los inventarios de los bienes culturales, que dictaminaran las exportaciones de obras contemporáneas y los canjes, a la vez
que proporcionaran la información de los bienes considerados en cada entidad para que ellos velaran por su custodia, que divulgaran las disposiciones legales a nivel nacional y que aunaran sus esfuerzos en la tarea común de proteger, conservar, estudiar y divulgar el patrimonio cultural que la nación deposita en ellos. Muchas gracias. El C. Presidente, el Dr. Manuel Carrera Estampa, de la Academia Mexicana de Historia, tiene la palabra. El C. Dr. Manuel Carrera Estampa, señor presidente de la Comisión, señores diputados, estimable y respetable Asamblea. Por razones físicas imputables a mí, desde luego, no he podido redactar un pequeño trabajo en que apoye yo mis opiniones sobre un tema específico que yo quería tratar en esta Asamblea. Por lo cual yo ruego a la Comisión que disculpe lo desilvanado de mis opiniones y al público en general, porque va a ser una serie de opiniones un tanto desilvanadas, producto de mi experiencia en el campo particularmente histórico. La iniciativa de ley habla muy ambiguamente acerca de los documentos históricos y se refiere nada más a la protección de documentos, dice la ley, que pertenezcan a la Federación, a los estados y a los municipios. Sin embargo, hay una cantidad de documentos de carácter, dijéramos, de carácter curialista, de carácter de registro parroquial, que obra en casi todas las parroquias. Son más de 12,000 parroquias que pertenecen a distintos curatos de las diócesis diferentes de la República y, naturalmente, están adscritos a las iglesias o parroquias propiamente hablando. Entonces se deja fuera toda esta documentación valiosísima, porque ahí el registro desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, mediados del siglo XVII, principios del XIX, hay una serie de documentación muy valiosa sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, etcétera, de personajes ilustres y de gente muy importante y para los estudios demográficos, etcétera. Entonces no habla nada sobre este aspecto. Por otra parte, hay un contrabando, un saqueo verdadero acerca de archivos mexicanos. Yo escribí hace 20 años una pequeña obra que voy a poner en sus manos, señor licenciado Peraza, que se llama Archivonomía Mexicana, por la que yo visité la mayor parte de los archivos de la República. Esto lo hice con mi propio peculio, interesado por conocer cuáles eran las fuentes en las cuales podría trabajar el investigador mexicano, cómo va a investigar, qué fue cierto. Por consecuencia, este librito, este vademecum, es más conocido en Estados Unidos que aquí, investigadores de las universidades de los estados que antes pertenecían a nosotros, como son Texas, Arizona, California principalmente, vienen, me consultan acerca de qué pasó con determinado archivo, pues resulta que ese archivo ha desaparecido. La ley, el proyecto de ley, es un tanto ambigua, no es concisa, no es flexible en este aspecto que es importantísimo. Archivos, no solamente documentos, desaparecen reales cédulas importantísimas para el pasado, para nuestra historia. Desaparecen sin que nadie se preocupe por ello. Pero no solo eso, sino archivos enteros. Por ejemplo, sin poder dar un testimonio muy veraz porque no tengo los documentos al momento, pero sí me consta porque yo fui testigo presencial. Salió un enorme archivo que pertenecía al gobierno de Zacatecas, salió hace unos años, hará unos 10 o 12 años, salió íntegro el archivo de gobierno de Zacatecas que el doctor aquí presente en el congreso que hubo de historia de Zacatecas, el doctor, se me olvida su nombre, Adrián Beltrán, distinguidísimo investigador de archivos por demás, consultó en el Congreso de Zacatecas en 1942, consultamos ambos ese magnífico archivo que tenía nada menos que toda la historia de Zacatecas, la historia minera de Zacatecas, y que hoy se encuentra en la Universidad de Hanover, Michigan. Entonces la ley no es muy concreta, no es flexible a este respecto, por lo cual yo suplicaría a la honorable comisión que ampliara una sesión en que convocara, si es posible esto, a personas entendidas del asunto para discutir este asunto que a mí me interesa mucho. Verdaderamente es un país de archivos. Tenemos muchos archivos. Esos archivos van a poder, como digo, de la gente que paga más,
que son principalmente estas universidades y particulares, naturalmente, interesados de estos estados vecinos que formaron algún tiempo parte de nuestro territorio y que ahora pues forman parte de la Unión Norteamericana, y claro, les interesa conocer la historia de esa parte, la historia antigua, anterior a la Revolución de Independencia de Estados Unidos. En consecuencia, enterarse de la guerra con Estados Unidos de México. Entonces hay un saqueo verdadero, y yo me permito hacer una proposición concreta de que se dé la oportunidad a personas que entendemos esos asuntos de poder discutir un poco más este problema para orientar a la opinión de la honorable mesa que preside esta asamblea. C. Presidente, se agradece la intervención del doctor Carrera Estampa. Tiene la palabra el licenciado y antropólogo César Olivé. C. Licenciado César Olivé, señores diputados, compañeros miembros de las asociaciones que han concurrido con sus diferentes puntos de vista a nutrir lo que deberán informar a los diputados para que finalmente se dicte una ley que todos esperamos, que todos deseamos, que todos queremos, que vendrá a mejorar la protección cultural del país. Debo manifestar que en nuestro concepto, los debates, las informaciones han sido muy positivas. Dejamos al margen un penoso incidente ya por fortuna liquidada. El material obtenido permite llegar a conclusiones sumamente importantes. Como arqueólogo, como antropólogo profesional, pero además también teniendo en este caso la suerte de poseer conocimientos legales porque mi profesión originaria ha sido la de abogado, me parece muy necesario, por la trascendencia del asunto, fijar con claridad ciertas cuestiones que han sido enunciadas por los señores representantes de la barra de abogados, representantes de otras organizaciones jurídicas y que también han sido señaladas en otro sentido, en el sentido coincidente con la protección del patrimonio nacional, por el señor licenciado Jorge Williams García, destacado miembro de la antropología veracruzana. En primer término, debemos ver el marco nacional y el marco internacional en el que nos estamos moviendo para de allí introducirnos a las situaciones jurídicas concretas. Todos, absolutamente todos, estamos conformes en que debe buscarse la protección del patrimonio cultural de México y de todos los países. La manera en que debe hacerse es en la que vinimos discrepando, y sobre esta manera se presentan dos posturas que pueden hasta cierto punto conciliarse, pero que nos obligan a tomar un punto de partida definitivo. Por una parte, el interés público, el derecho de la nación, el derecho del pueblo; por otra parte, la propiedad privada, el derecho privado, el derecho particular. Así, en realidad, nuestras posturas antagónicas representan la manera en que debemos contrastar, confrontar y conciliar, dentro de las bases de nuestra legislación, estos dos puntos de vista fundamentales. El marco internacional también es necesario considerarlo porque en los últimos tiempos, por fortuna, ha habido un movimiento creciente de conciencia de todos los países para la protección no solo del patrimonio cultural de uno de ellos, sino del patrimonio cultural de todos dentro del marco de la comunidad internacional. Así, la UNESCO, en sus recomendaciones, que el señor licenciado Williams recoge en un muy interesante libro que ha entregado a la comisión y que me parece muy importante que se tome en cuenta, transcribe por fortuna estas recomendaciones de la UNESCO, de las cuales quisiera yo destacar el punto 2, cuando habla de bienes protegidos. Es una recomendación suscrita por México, por supuesto, y que debe ser atendida en su debida consideración. Las disposiciones de la presente recomendación se aplican a todo vestigio arqueológico cuya conservación entrañe un interés público desde el punto de vista histórico o artístico. Cada Estado miembro podrá adoptar el criterio más adecuado para determinar el interés público de los vestigios que se encuentren en sus territorios. Debería someterse principalmente al régimen previsto por la presente recomendación los monumentos muebles o inmuebles que ofrezcan interés desde el punto de vista arqueológico en el sentido más amplio. En la parte de principios generales, punto 2, capítulo 2, párrafo 5, se dice:
Como una necesidad que debe satisfacer una legislación, hay que precisar el régimen jurídico del subsuelo arqueológico y cuando se considere de propiedad estatal, declararlo expresamente en su legislación. Otro capítulo, mejor dicho, otra recomendación es la que se presenta en el punto 10, que dice: como la arqueología es una ciencia comparativa, debería tenerse en cuenta, al crear y organizar museos y colecciones procedentes de excavaciones, la necesidad de facilitar el trabajo de comparación en la mayor medida posible. A ese efecto, en vez de reunir pequeñas colecciones dispersas, difícilmente accesibles, podrían constituirse colecciones centrales y regionales, e inclusive excepcionalmente locales en lugares arqueológicos de particular importancia. Dichas colecciones deberían disponer con carácter permanente de una organización administrativa y de un personal científico a fin de asegurar la buena conservación de los objetos. 19. La autorización para las excavaciones solo debería concederse a instituciones representadas por arqueólogos calificados o a personas que ofrecieran serias garantías científicas, morales y financieras, siendo estas últimas de tal naturaleza que dieran la seguridad de que las excavaciones emprendidas se llevarían a término conforme a las cláusulas de la concesión y dentro del plazo previsto. 27. El producto de las excavaciones debe aplicarse ante todo a la construcción, a la constitución, en los museos del país en el que se emprendan aquellas de colecciones completas y plenamente representativas de la civilización, la historia y el arte de dicho país. Y un último punto, reglamentación internacional que se propone sobre el comercio de las antigüedades. 27. Para salvaguardar los intereses superiores del patrimonio arqueológico, todos los Estados miembros deberían considerar la conveniencia de reglamentar el comercio de las antigüedades para evitar que este comercio favorezca la salida clandestina del material arqueológico o pueda lesionar la protección de las excavaciones y la constitución de colecciones rústicas. Debo aclarar, como ya se ha hecho debidamente por el presidente de nuestra asociación y por otras intervenciones de los antropólogos, que nos estamos refiriendo siempre a las colecciones de objetos arqueológicos, que el tratamiento al monumento histórico y además el tratamiento al momento artístico requieren otras modalidades que ya han examinado los especialistas y las asociaciones interesadas en ello. Que el problema de alarma que se ha presentado como una presión, como una necesidad de que se llegue a una ley suave que sacrifique el interés del Estado, el interés de la nación y el interés del pueblo, no puede ser tomada en cuenta en lo que corresponde a los bienes arqueológicos, que en lo que respecta al arte contemporáneo se tiene conciencia y se está de acuerdo en proteger al artista, como también estamos conformes en que debe protegerse al muralismo totalmente como lo propone el maestro Siqueiros, pero que el artista contemporáneo, el artista activo, debe ser excluido en cuanto a cualquier limitación que pudiera realmente restringir el estímulo que debe tener, el estímulo económico para poder seguir desarrollándose. Presentando así el panorama, diríamos cultural, y el panorama y la inquietud nacionales, debemos examinar si realmente, como parece sugerirlo, o incluso lo afirman los compañeros abogados de las asociaciones, una ley que recogiera plenamente el derecho de la nación mexicana a su patrimonio cultural podría afectar los principios organizativos de México, podrían afectar el régimen de la propiedad privada. ¿Qué elementos existen para juzgar en este sentido? En primer término, viendo el aspecto netamente jurídico, debemos decir que las leyes prerrevolucionarias no dudaron en declarar propiedad de la nación mexicana sus antigüedades. No pertenecen a nadie y lo hemos recalcado porque son una herencia colectiva, son una herencia del pueblo de México, no una herencia del señor que se encuentra un monumento mueble o inmueble en su terreno. Forman parte de una tradición. Y estos señores no pueden pertenecer en propiedad particular a nadie.
Si, como lo hemos recalcado, los productos del subsuelo, los elementos del subsuelo, en nuestro artículo 27 constitucional y a partir de 1917 pertenecen a la nación, no podemos estimar que el patrimonio cultural, que el elemento cultural, que la producción del hombre a lo largo de todos los tiempos en México esté desprotegido, esté en una situación inferior a aquella en la que estamos considerando el petróleo, a aquella en la que estamos considerando las riquezas minerales del país. Tan importante o más importante que las riquezas minerales son las riquezas culturales. La riqueza cultural nos ha formado la conciencia de la nacionalidad, no las estructuras, no las fijas. Estamos obligados a defenderla. De tal manera, señores, que aquí se debate, y esta ley será la definitiva, el porvenir de estas tradiciones, si lo vamos a entregar fragmentario, disperso, para el lucro particular o para la recreación privada, sin ponerme a juzgar las motivaciones que pueda tener esa recreación, o si vamos a defenderlo celosamente. En 1972, en la conciencia actual nacional del país, la vamos a dejar en definitiva para México, para que sirva en nuestros museos, para que sirva en todas las regiones del país, simplemente a la ciencia y simplemente también al pueblo de México y no a ninguna otra persona, en manos de gente que tenga la capacidad suficiente para cuidarla, que tenga el amor suficiente para quererla. El artículo 27 de la Constitución da dos posibilidades de las tierras y de las aguas. Es originaria de la nación y ésta puede imponer en todo tiempo las modalidades a la propiedad que dicte el interés público. Ya esto sería suficiente para que dentro de este marco y de esta situación utilizáramos ese elemento jurídico para decidir que sería perfectamente constitucional, dentro del marco del artículo 27, una ley que dejará plenamente establecido, como lo está recomendando incluso la UNESCO, el régimen jurídico de los bienes arqueológicos, inmuebles y muebles. Pero no solamente existe esa ley, existe el antecedente de la Ley de Bienes Nacionales dictada desde los 20, en la cual categóricamente se precisa que las piezas arqueológicas pertenecen a la nación. Existe la Ley de Secretarías y de Departamentos de Estado, que, con lo que corresponde a las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, tiene disposiciones suficientes para juzgar que en el régimen de estas leyes la propiedad arqueológica total pertenece al Estado. Por si fuera poco, la ley de 1934, formalmente derogada por la promulgada en 1970 que no llegó a aplicarse, es también categórica en su artículo 4 en el sentido de que son del dominio de la nación todos los monumentos arqueológicos inmuebles y en aplicar la teoría de la accesión como inmuebles por destino, no por naturaleza, a todos los objetos que estén dentro de los inmuebles, presuponiendo que en una u otra forma su procedencia es de inmuebles. De manera que dentro de esta situación jurídica tendríamos ya el marco necesario para una legislación avanzada y no una legislación de retroceso. Pero hay más. Había, en efecto, un problema de tipo constitucional. Creo que con un sentido correcto, con un sentido debidamente protector de la nación, había las bases necesarias para, aún dentro de esta situación, poder haber llegado a conclusiones favorables para el patrimonio nacional. Sin embargo, la ley de 1934 no tenía aplicación federal estricta y directa porque estaba emitida por el Congreso funcionando como legislador para el distrito y territorios federales y era solamente supletoria en materia federal. No había en la Constitución, aparte del artículo 27, que repito, era por sí mismo suficiente, no había en la Constitución una base que permitiera considerar que una ley en este sentido podría tener aplicación federal, de manera que se podría acudir a los tribunales y a los abogados interesados en defender intereses particulares que siempre han existido en México, que defendían a las compañías petroleras, por ejemplo, en contra del país. Estos abogados llegaron a sostener que, en esa virtud, una ley que solamente se restringía al Distrito Federal no era una base suficiente para poderla aplicar a toda la República. El 3 de enero de 1966
Esa situación quedó subsanada al introducirse en la Constitución de la República la reforma al artículo 73 en su fracción 25, que vino a establecer ya la facultad del Congreso para legislar en todo lo que se refiere a la cultura nacional y también para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa, etc. Señores, después de la reforma del 66 ya hay una base jurídica suficiente, total, que permite que ustedes, señores diputados, puedan con toda tranquilidad proteger el patrimonio cultural de México, en el sentido de declarar que este patrimonio cultural es patrimonio de la nación mexicana. Otra postura, otra posición sería incompatible totalmente, no solamente con los deseos del pueblo, sino con la tradición de México mismo. Yo no concibo que en el México de nuestros días se pudiera dictar una ley que fuera a retroceder respecto de la ley de 34, a pesar de que los vicios de constitucionalidad están actualmente purgados. No concibo que se fuera a dictar una ley que incluso retrocediera respecto a las leyes de 1896 y 1897. No concibo que se dictara en el México avanzado, en el México progresista, el México a la cabeza de los movimientos sociales de América Latina, una ley que fuera inferior a las leyes de Haití, de Ecuador, de Panamá, de Honduras y de Bolivia, que con todo acierto el señor licenciado Williams García recoge en este magnífico estudio de legislación comparada sobre el problema de la jurídica a los bienes arqueológicos e históricos. Verán ustedes cómo estos países, Haití, Ecuador, Panamá, Honduras y Bolivia han dictado sucesivamente leyes que establecen, sin lugar a dudas, con toda claridad, en forma enfática, la propiedad de la nación sobre los objetos arqueológicos muebles e inmuebles. ¿Qué alegato nos queda en estas condiciones? El derecho de propiedad que se afecta, la retroactividad de la ley que saldrá respecto de las leyes anteriores. ¿Qué validez tienen estos puntos de vista? En primer término, ya vimos que dentro de nuestra organización jurídica básica, dentro del artículo 27, incluso la propiedad privada debe tener las modalidades que dicte el interés justo. El señor licenciado representante del señor Nieto Gómez nos habla de que una cosa son modalidades y otra cosa es afectar la propiedad privada. Efectivamente, las modalidades a las que se refiere el artículo 27 constitucional son para imprimir las modalidades que requiera el interés público, dentro de las cuales han quedado perfectamente bien los señores que tengan en sus manos bienes arqueológicos, los que no los han tenido por un derecho propio, porque nadie los ha fabricado, porque nadie se los ha dado a título jurídico, porque, como lo recalcó el señor licenciado Williams García, son imprescriptibles e inalienables. Estos señores, en esas condiciones y sin reconocer que tengan propiedad, tendrían que tener las limitaciones que el interés público dicte, que el interés público demanda. Lo hemos visto en la legislación comparada, lo estamos viendo en nuestras necesidades, lo hemos demostrado hasta la saciedad técnicamente que el interés público exige que no haya la posibilidad de que se saquen las piezas arqueológicas del país, ni que se destruyan los valores que ellas representan. Pero además, ello tampoco es posible conforme a las leyes que estructuran nuestro derecho de propiedad dentro de la situación jurídica del país, que, repito, afortunadamente tiene una de las legislaciones más avanzadas, no solamente de América, sino de todo el mundo. Sabemos muy bien que el Código Civil actual del año 29 y del 31 tiene el principio de la propiedad como función social. Este principio de la propiedad como función social, este principio está recogido en el artículo 772. En parte también hay otras disposiciones de que la propiedad debe servir de la manera que a la nación le interese, dice el artículo 772 del Código Civil. El señor licenciado hacía referencia al Código Civil. Son bienes propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de los que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño y sin autorización de la ley.
De nuevo pregunto, ¿los objetos arqueológicos pertenecen legalmente en propiedad privada a los señores que los han comprado? ¿Pertenecen incluso al campesino humilde que los halló en su terreno y los vendió por necesidad? ¿Pertenecen al excavador clandestino, campesino también muchas veces, que orillado por su necesidad económica ha sido debidamente refaccionado para que en las noches excave, para que los señores trafiquen con los objetos arqueológicos y los manden para ese mercado que se nos ha aquí señalado, para el mercado internacional? Vamos por ello a hacer de nuestros objetos y de nuestra cultura efectos de comercio, porque hay un mercado que lo requiere. Vamos a vender a México. ¿Esa es la postura? Dice el Código Civil, puede ser objeto de la apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su necesidad o por disposición de la ley. Artículo 749. Están fuera del comercio por su naturaleza las cosas que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley las que se declaren irreductibles a la propiedad particular. Respecto de los bienes considerados a las personas a quienes pertenece, el mismo Código Civil distingue entre propiedad pública y propiedad privada. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. De allí unos son propiedad de los particulares, los que les pertenecen legalmente. Son bienes del dominio público los bienes de uso común y estos son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que provenga la ley al respecto. En consecuencia, no hay problema jurídico alguno, no hay sino una serie de sofismas que se han venido fabricando, que se han venido presentando como fantasmas, ya sea en los aspectos jurídicos o en los aspectos culturales o en los aspectos económicos. No hay absolutamente ningún impedimento para que esté H. Congreso para que la H. Comisión así lo proponga al Congreso dicte una ley en donde se atiendan los problemas que se han venido presentando y se ejecute lo que la UNESCO recomienda en el sentido de establecer un régimen jurídico diáfano, perfecto y claro, en el sentido de que la propiedad de los objetos arqueológicos no pertenece a los particulares, porque, repetimos, forman parte de la tradición del pueblo de México, porque ninguno de ellos lo ha fabricado, porque ninguno de ellos es capaz ni puede ser capaz de encontrarlo en las excavaciones, porque las excavaciones de los inmuebles únicamente las puede hacer el Estado a través de los órganos calificados. Entonces, los mecanismos por los cuales hayan llegado a manos de particulares no son mecanismos legales que les permita sustentar, fincar sobre ellos un derecho de propiedad particular inexistente. En definitiva, entonces, señores, creo que la situación está limpia desde todos los puntos de vista para que se pueda dictar una ley efectiva, progresista, real, positiva, para que haya una ley que venga a crear las bases suficientes para que después, con el reglamento y con lo que debe venir, que tendrán que ser nuevas leyes orgánicas del Instituto Nacional de Antropología y del Instituto de Bellas Artes, con la participación, como se ha dicho, de autoridades, de particulares, de asociaciones, incluso de coleccionistas bien intencionados, se pueda hallar un régimen en el que se haga efectivo todo lo que nosotros y todos los demás vienen postulando: la adecuada protección del patrimonio cultural del país. En una forma modesta, humilde, como representantes simplemente de los grupos de intelectuales que se han venido preocupando por ese patrimonio cultural del país, señores diputados, yo les llevo a ustedes mi convicción, la convicción de nuestra asociación y de nuestras organizaciones, de que no se puede retroceder, de que sería fatal retroceder, que el régimen actual del señor presidente Echeverría, estoy plenamente seguro por sus demostraciones en múltiples aspectos de la vida nacional, no estaría de acuerdo ya en un examen de las cosas tales como se ha venido haciendo tan constantemente ante ustedes,
en que se dictara una ley que, en el sentido de legitimar la propiedad arqueológica particular, en establecerla plenamente, incluso en contra de lo que decían las leyes anteriores, significaría un evidente retroceso, no solamente desde el punto de vista nacional, sino un retroceso también desde el punto de vista de nuestra preservación de la nacionalidad, de las raíces de nuestra nacionalidad. Nacionalmente, socialmente, es indispensable que la nueva ley resuelva los problemas de las anteriores, pero sin dar paso atrás, sobre todo cuando ya tiene el camino que han sido las reformas del 3 de enero de 1966. Lo que he dicho responde a otra pregunta y a otra inquietud, al quedar consagrada en esta forma la propiedad del Estado, al declararse en la nueva ley, como lo proponen las comisiones, cuyo dictamen me parece perfectamente jurídico y perfectamente estudiado, al establecerse así la forma de la propiedad del Estado sobre sus bienes arqueológicos totales. Estos bienes quedarán sustraídos al comercio, porque, como ya vimos, no pueden pertenecer al comercio por naturaleza aquellas cosas que son del dominio del poder público, que son imprescriptibles e inalienables. En lo que corresponde a la retroactividad, no hay tal retroactividad de la ley. En el problema que plantearon las compañías petroleras en 1917 y luego en 1925, se demostró que cuando se trata del interés público, la retroactividad debe juzgarse con vistas a los intereses de la nación. Además de esta situación, ya hemos visto que en esta materia ninguna de las leyes anteriores ha dado un derecho de propiedad particular a las personas que han registrado sus colecciones. Estas personas que han registrado sus colecciones tienen derechos posesorios regulados en los términos de las leyes correspondientes. Nosotros estamos de acuerdo y consideramos incluso también por razones de orden legal, a pesar de que nuestro deseo sería que ya en lo futuro no pudiera operar ninguna colección particular, entendemos que debemos llegar a un régimen jurídico tal que deje a salvo los derechos adquiridos, pero no de propiedad, los derechos que tengan las personas conforme a las leyes anteriores, que es exactamente lo que estamos proponiendo conforme al dictamen de las comisiones, esos derechos que deben entenderse limitados, condicionados por la ley. Las personas que registraron sus colecciones ante el Instituto Nacional de Antropología, porque ya desde 34 tenían esa obligación, tienen derecho a que esas colecciones se les respeten en tenencia, no en propiedad, porque nunca la han tenido. Desde entonces se decía que eran bienes del dominio público de la Federación. Las personas que tienen esos derechos, que los sigan teniendo, que se les revaliden. Pero las personas que no registraron sus colecciones, no cumplieron con las leyes, no pueden alegar derecho alguno al amparo de leyes que jamás llegaron a cumplir. Esa es la situación jurídica perfectamente concreta, perfectamente definida, que aclaramos a ustedes, señores diputados. Instamos a nombre de todas nuestras asociaciones, me permito en este caso evocar la línea de conducta del señor presidente de la República, para pedir a nombre de los intelectuales del país que se preocupan por la cultura de México, que no se dé ni un paso atrás en esta ley. Que no se llegue por ningún motivo a adquirir una propiedad particular de bienes del pueblo de México. Muchas gracias. El C. Presidente. Esta presidencia agradece los conceptos vertidos por el señor licenciado y arqueólogo César Olivé. Se concede la palabra al señor arquitecto Luis Ortiz Macedo, director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Arquitecto Luis Ortiz Macedo, tratando de seguir un poco la línea y marco jurídico que ha establecido el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, el licenciado Julio César Olivé, igualmente del licenciado Williams García, y debido a que el doctor Aguirre Beltrán, subsecretario de Cultura. Popular,
y de Educación Preescolar hablará posteriormente a mí para glosar unos puntos de vista generales de la Secretaría de Educación Pública respecto a esta ley. Me voy simplemente a permitir algunos considerandos generales que desde hace muchos años han preocupado a los sectores que han intervenido sobre las disposiciones de los diferentes regímenes jurídicos que han estado analizándose a través de las cámaras sobre protección de los bienes culturales. En primer lugar, el régimen que actualmente está en vigor pretendió, a través de una sola ley o de un solo ángulo legal, abarcar en su totalidad la protección o la defensa del patrimonio cultural. Resultado de ello, su entrada en campos. Permítanme que hable en términos de no jurista, porque no lo soy, ni mucho menos de legislador, sino simplemente como una persona interesada sobre estos temas y que ha vivido más o menos el régimen de dificultades o no dificultades de aplicación de estos instrumentos legales. O sea que centró en términos incluso de carácter práctico institucional y por otro lado tratando de legislar sobre aspectos que no tenían una vinculación directa con las funciones de las secretarías que estaban directamente abocadas a la resolución, a la implementación y a la puesta en práctica de la defensa y protección del patrimonio cultural. Quiero simplemente decir, para establecer un marco amplio de legislación que precisamente considerando todos los aquí presentes y las personas que han pasado por aquí, y que es una conciencia nacional que se va despertando día a día, que considerando que es primordial para la evolución del país, para su conocimiento y su desarrollo armónico, la defensa de estos valores culturales deben de coadyuvar no solamente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Patrimonio Nacional a la defensa de estos bienes culturales, sino todos los otros organismos que en forma más o menos directa o indirecta deban de participar en ello. Concretamente me refiero a que yo hubiera deseado siempre, y creo que muchos lo desearían igualmente, que esta ley hubiera sido una prolongación o hubiera tenido una continuidad con una ley que demarcara las políticas generales de educación, ciencia y cultura del país. O sea que, precisamente, habiendo establecido la jerarquía dentro del contexto general de los pronunciamientos generales sobre educación, sobre el desarrollo científico y tecnológico e igualmente el desarrollo de la cultura mexicana, fuera precisamente una respuesta o una forma en la cual el marco permitido quedara perfectamente delimitado dentro de un marco genérico evidentemente constitucional. En segundo lugar, y dado que permanentemente los que estamos más o menos a través de la prensa informándonos de la salida de nuevas leyes, de la expedición de nuevas leyes, quisiéramos formalmente hacer un pronunciamiento, emitir un pronunciamiento en el cual precisamente los señores diputados tuvieran muy en cuenta de que dentro de otra serie de leyes debe quedar establecido que le corresponde a otros organismos y a otras entidades colaborar desde su ángulo específico en cada uno de los casos para la defensa de este patrimonio. Acaba de salir una ley sobre la vivienda de la cual hay algunos pronunciamientos generales muy atinados respecto a que previamente debe hacerse una evaluación de los recursos de los recursos reales que ya posee el país, que se trate de ajustar igualmente a las líneas de necesidades regionales, pero yo creo que precisamente derivada de esta ley debería venir una acción concreta en la cual, aunque parezca que viene de otro sector o parezca un tanto alejado de su contexto, ahí sí, precisamente, en el momento de la planeación de la vivienda es donde puede coadyuvarse enormemente a la defensa de la arquitectura popular, de las zonas de arquitectura popular y tomar de ellas el ejemplo y que sea una continuidad precisamente cultural, las soluciones que no se den y no simplemente la implantación de sistemas que ya aquí en esta sala se ha dicho que son de carácter todavía colonialistas, o sea, extraños a la idiosincrasia nuestra en todas las latitudes de nuestro país. Igualmente, cuando se habla de las zonas que pudiéramos llamar de parques nacionales que deben de ser defendidos, considero que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por un lado, igualmente la Secretaría del Patrimonio e incluso el Departamento de
Turismo, los que deben, en sus leyes respectivas, tener incorporada la obligatoriedad de la defensa y protección de esto tan importante, tan sustantivo como son las bellezas, las riquezas de tipo paisajístico de nuestro país que están lamentablemente desapareciendo. Igualmente que dentro de los marcos legales de las leyes de aprovechamiento de los recursos naturales, que aquellas que protejan o tratan de proteger todo el contexto general de la protección de todos los elementos que constituyen geológicamente, naturalmente, biológicamente, los elementos físicos de la nación deben ser íntimamente relacionados y dejar implícitamente dentro de ellos la necesidad, la obligatoriedad de colaborar en estos puntos, en estos renglones que son completamente ligados, morfológicamente unidos a estos bienes culturales. Se pretende exclusivamente tratar de formar un margen jurídico que en todas las formas y en toda su dimensión puede abarcar la protección y conservación de estos valores. Así, pues, igualmente, por ejemplo, yo quisiera ver en qué forma pudiese rápidamente o en corto tiempo encontrarse precisamente la labor que en el campo educativo llevará a cabo la Secretaría de Educación Pública dentro de sus programas generales para articular la concientización pública, la creación de esta conciencia popular de la educación integral para la recuperación, regeneración, restauración, preservación de los bienes culturales. Debe ser un renglón imprescindible, intransferible dentro del programa general educativo de la nación. Así pues, considero que verdaderamente su principio y con todas las valiosísimas aportaciones que ha podido recibir esta comisión conjunta de la Cámara de Diputados de las cámaras, se logre pues esta definición, este pronunciamiento, por así decirlo, para que dentro de todos los marcos de índole, incluso hasta de tipo fiscal, puedan incorporar la obligación dentro de cada uno de estos ángulos por los cuales se legislan estos temas sobre los que se legisla. Se vaya coadyuvando para lograr, y no solamente a través de una ley o de la acción de dos pequeños institutos dependientes de la Secretaría de Educación Pública, sino que sea la forma de crear esta conciencia nacional y que todo el instrumento legal vaya permitiendo a sí mismo este valor sustantivo y al mismo tiempo irrecuperable cuando se pierde. Y por otro lado, de una dimensión de las más grandes que tenemos en nuestra nación, sea verdaderamente, se participe desde todos los ángulos para su resolución y para un acercamiento más de este problema con el de la acción popular en todos sus niveles. Muchas gracias. El C. Presidente, el señor Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, tiene la palabra. El C. Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, señores presidentes de las comisiones unidas de esta honorable Cámara de Diputados que estudia la ley que preservará el patrimonio cultural de la nación. Debo, en primer lugar, dar las gracias al señor diputado Alejandro Peraza por la amable invitación que me formuló para acudir a estas audiencias y exponer cuál es la posición que sostiene la Secretaría de Educación Pública con motivo de este debate público. Quiero afirmar en primer lugar que la Secretaría coincide totalmente con las opiniones vertidas en estas audiencias por el señor Dr. Guillermo Bonfil, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por el señor arquitecto Luis Ortiz Macedo, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero además quiero también hacer notar la coincidencia de su posición con la Sociedad Mexicana de Antropología, con la Sociedad de Antropólogos Profesionales y con el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, cuyas opiniones han sido expuestas tan claramente por el señor licenciado. Williams García. En los últimos días, las audiencias celebradas en este lugar han permitido la exposición de puntos de vista muy diferentes y muy importantes. Algunos de estos puntos de vista han carecido de pruebas que permiten alargarlas adecuadamente. Algunas de estas opiniones han lesionado la reputación de hombres limpios que trabajan en el Instituto Nacional de Antropología,
hombres que tienen una estatura nacional y una estatura internacional que debemos cuidar los mexicanos, ya que carecemos de muchos valores de esta naturaleza y arrojar lodo sobre su reputación es menoscabar el patrimonio cultural de la nación. En estas condiciones, la Secretaría de Educación Pública no tiene en estos momentos sino que dejar constancia de la confianza que tiene depositada en los funcionarios que dirigen el Instituto y el Museo Nacional de Antropología, que tienen bajo su cargo la custodia del patrimonio arqueológico en las zonas, monumentos y museos. Consideramos que están los objetos arqueológicos, las zonas arqueológicas y los monumentos arqueológicos en manos honestas, en manos que indudablemente cuidarán este patrimonio que es de la nación. Esto, naturalmente, de ninguna manera quiere decir que la SEP no pueda realizar cuantas veces lo crea necesario las investigaciones que crea pertinentes para asegurarse de que sus funcionarios y empleados cumplan estricta y patrióticamente con sus funciones. Me parece, señores diputados, señoras y señores, que en estas audiencias se han debatido dos principios fundamentales. El primero es aquel que trata de fundar la posesión privada de los bienes arqueológicos en el principio de que esta posesión está preservando estos bienes para el futuro debido a la incapacidad que tiene el Estado para poder controlar adecuadamente estos bienes, que, se dice, si no fuesen preservados por los particulares, irían al comercio internacional y se perderían totalmente para la nación. En el curso de los debates de estas audiencias se ha demostrado la debilidad de este principio. Es indudable que la posesión particular de los bienes arqueológicos, bienes muebles e inmuebles, ha propiciado el saqueo arqueológico, ha propiciado el comercio de estos bienes y, en consecuencia, ha producido un enorme daño al patrimonio de la nación. Por otra parte, y tal vez lo más grave, los profesionales y los científicos especializados en el estudio de la arqueología, en el estudio de las antigüedades, han demostrado hasta qué punto el comercio de estos bienes y el saqueo del patrimonio nacional ha producido un enorme daño en el campo científico, ya que los coleccionistas y los comerciantes estiman los objetos de su comercio y los objetos de las colecciones, fundamentalmente por su carácter artístico, por el carácter de piezas únicas que tienen un valor artístico indiscutible, y para nosotros y fundamentalmente para el Instituto de Antropología e Historia, los objetos arqueológicos, los monumentos arqueológicos, las zonas arqueológicas tienen un valor por el contexto científico del que se encuentran rodeados. Es este valor científico el que se viene perdiendo más y más por el saqueo arqueológico. Parece pues que la idea de que la propiedad privada de los bienes arqueológicos preserva el patrimonio cultural de la nación se ha debilitado considerablemente en estas audiencias. En cambio, ha surgido otro principio que yo le llamaría el principio de la identidad nacional, que puede decirse que se basa en la idea que afirma que los bienes arqueológicos forman parte de la herencia cultural que recibimos del componente indígena de nuestra nacionalidad y que estos bienes contribuyen como símbolos de la identidad nacional a formar la conciencia nacional, a dar cohesión y sentido de patria al grupo de hombres, mujeres y niños que constituimos la nación mexicana.